Hoy, ¿en qué pasa con Mariela? Cuando hay gobiernos que concentran el poder y controlan todas las instancias del Estado, que es la institucionalidad, en ese momento hay una agresión institucional y hay un incontrolado proceso de corrupción. Con el auspicio de Nature's Garden, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Interagua, Municipio de Quito, Ceviches de la Rumiñahui, Eta Fashion, Suavitel, Bancard, Calipto, McCormick, Produbanco, Chaide, Pintuco, Vita Leche, Pharmacies, Emapac, ATM, Claro. Bueno, estamos aquí en Radio Fuego 106.5, estamos al aire, y también todas nuestras restricciones digitales y también en redes sociales con el sociólogo Stalin Poveda. Mi querido sociólogo, ¿cómo está? Realmente estamos viviendo momentos también de mucha incertidumbre en relación a lo que está pasando con el COVID-19, que no sabemos ahora, no podemos planificar ni un día más. Por eso es importante que usted como sociólogo nos haga una extensión de lo que realmente sociológicamente estaría pasando en la gente, en el guayaquileño, en el quiteño, en el ecuatoriano. Bueno, gracias Mariela por esta entrevista. Mi punto de vista respecto al comportamiento y la disciplina social es que está en evolución. Es muy difícil cambiar paradigmas de comportamientos culturales porque existe una pandemia. Es un proceso que debe articularse alrededor del empoderamiento que tenga el ciudadano en relación a la responsabilidad para con su familia, para con él mismo, para la gente de su sector, para evitar una afectación de este virus. Y yo creo que se han hecho algunos esfuerzos. Yo creo que sí falta una campaña más agresiva en valores, una campaña de bien público a nivel de gobierno nacional, a nivel de gobiernos seccionales, por todos los medios, para comunicar insistentemente, bombardear insistentemente, como se dice en el argot popular, ¿no? Todos estos consejos útiles de higiene, por ejemplo, de previsión para el contagio, de distanciamiento social, de normas de bioseguridad, para que podamos tener, no solamente porque estamos ahora en la pandemia, se nos quede como un valor cultural, como una forma de comportamiento social, como los nuevos hábitos que adoptamos, porque hay que repensarnos y hay que repensar en todos para una nueva forma de convivencia social, que es un poco la preocupación y herencia que nos deja este problema del COVID-19. Claro, sociólogo Stalin Poveda, cuénteme una cosita. ¿Cuál sería usted para lo más importante de remarcar en valores y en comunicación? ¿Qué la gente debería saber más para poder ir adelante con esta pandemia? Bueno, para el ciudadano común, para quien está expuesto a un tema de contagio, no necesita saber toda la posología clínica del virus y del tratamiento de la enfermedad. Ya. Lo que necesita saber es los elementos de prevención, fíjese, para evitar contagiarse. Y yo siempre digo, la única vacuna que tenemos es nuestra disciplina social, es nuestra comprensión y entendimiento que alrededor de que nosotros pudiéramos cumplir disciplinadamente todos los consejos útiles para evitar una propagación y una contaminación, es la única vacuna que sí tiene efecto. Y esta es la consecuencia, por ejemplo, que en Guayaquil hayamos pasado ya de esta etapa inicial que fue dramática, ¿no?, a una especie ya de coexistencia con esta pandemia, pero porque también hemos avanzado en un proceso de esta disciplina social. Y yo creo que, insisto nuevamente, que hay que abundar en una campaña de bien público agresiva, porque esto se nos va a quedar, no porque después que nos vacunen ya nos vamos a seguir con las mismas medidas. Después vendrá otra pandemia y ya estaremos preparados para lo que ocurra. Claro. Pero sociólogo, desde ese punto de vista, pues también tenemos que saber
que depende del individuo, como usted lo ha dicho, pero también depende de las restricciones que se hagan a nivel gubernamental y local, de gobiernos locales, porque no es solamente la decisión del ser humano como tal, sino un poco que sea impuesta para que las cosas sí funcionen de verdad. Usted sabe que de todas maneras el ser humano tiende a ser un poco indisciplinado y el hecho de que decida tomar una actitud no siempre va a ser la correcta. Lamentablemente estamos, como quien dice, la letra con sangre entra. Correcto. Eso es un dicho de nuestras tradiciones generacionales que siempre me recuerdo. Pero le voy a decir una cosa. Cuando usted le dice, Mariela, si usted no hace esto, se va a morir. Lo primero que se preocupa es empezar a hacer lo que le indica. Que en ese proceso lo haga ordenadamente, disciplinadamente, habitualmente. Ese es el proceso que nosotros tenemos que empoderar, entender. Porque posiblemente a veces nos dicen a nosotros, te vamos a sancionar, por ejemplo, porque cometes una infracción de tránsito. Bueno, es coercitivo. Pero finalmente terminamos cometiendo la infracción de tránsito porque no está en riesgo nuestra vida. En este caso, si es coercitivo y nos dicen, señores, ciudadanos, de ustedes depende que no se contagien y que ustedes no se mueran, que su vida continúe y la de su familia, entonces sí como que es algo muy personal, muy íntimo, que sí hay que tomar en cuenta con la respectiva responsabilidad para seguir esos consejos y esas indicaciones que se nos dan. Claro, no hay en ninguna parte, Mariela, políticas públicas que puedan ser asertivas en términos de haber encontrado la receta del comportamiento social, de la disciplina social y la receta también de la vacuna, que hasta ahora no la tenemos. No hay en ninguna parte. Solo somos nosotros. Sobre todo que somos los únicos que vamos a ser responsables. Ahora, los comportamientos sociales alrededor del mundo han sido totalmente variados y sorpresivos. Porque ¿qué íbamos a nosotros imaginar que a los alemanes tan circunspectos iban a hacer huelga porque no los dejaban salir? ¿Ok? Y de repente otros países que podían ser mucho más movidos, como de repente Guayaquil, en ciertas áreas, se hayan guardado. Esto no ha tenido que ver con cultura ni siquiera, sino con conciencia. Es como lo hemos visto a través de esta pandemia. Has hecho una diferencia fundamental entre cultura y conciencia social. Porque a veces dice esto es un problema cultural, cuando vemos a una población o a ciudadanos de un camimportismo total y absoluto, y que dicen, ¿sabes qué? A mí eso no me va a pasar. Es un dicho popular. Esas son expresiones culturales. Pero un tema de conciencia social es de responsabilidad, de corresponsabilidad. Así es. Entonces, si tú tienes gobiernos que te determinan una política pública, que puede ser coercitiva, que te exigen, que te persiguen para que te quedes en tu casa, y otros gobiernos, como en Europa, que dijeron, no, esto es responsabilidad de ustedes. Si quieren morirse, salgan a la calle. Pero ustedes tienen, por parte del gobierno, estas garantías. Ustedes tienen, por parte del gobierno, estas ayudas. Pero es responsabilidad de ustedes, pues. Porque por mucho es imposible que un gobierno pueda tener un ejército para que te pongan al lado y te digo, y ponte la mascarilla. No salgas. Lávate las manos. Exacto. Pero lo que voy son los diferentes comportamientos del ser humano de la parte social. Nueva Zelanda es el país que más éxito ha tenido en la pandemia. Creo que se ha tenido 40 contagios, ha sido poco. ¿Cómo así? La gente investiga este tipo de casos, que porque la presidenta no dejó entrar a nadie porque tenía pruebas de COVID. Bueno, Suecia dejó salir a su gente a merced de lo que ellos querían. Sin embargo, pues han podido llevar la pandemia de una forma adecuada. Realmente Estados Unidos, que supuestamente tenía un gran sistema de salud, está en un nivel de contagio increíble. Medellín, tiene creo que 40 contagios, o sea, o 40 fallecimientos, una cosa así, o sea, muy bajo. Y Guayaquil, de un momento a otro, 0 fallecimientos. ¿Qué ha pasado, sociólogo? ¿Me puede explicar? Estamos hablando del mismo país, y en Quito es lo contrario de lo que pasa en Guayaquil. Exacto. Mira, yo creo que cada una de las expresiones de conciencia social y de cultura de los pueblos, ¿no?
nosotros los ciudadanos nos manejamos por identidades, ¿no es cierto? Los comportamientos sociales se manejan por simbologismo, se manejan si de un gobierno viene y trata de generar una política muy restrictiva frente a todos los ciudadanos, y esos ciudadanos históricamente han tenido una conciencia libertaria, se rebelan. Para tomar un ejemplo, lo que ha pasado en otros países y otros, que el desarrollo de conocimiento y de su educación en estos países europeos no les dio la posibilidad de entender y comprender que ellos eran los únicos que podían garantizar que su vida, que tuviera vigencia su vida, porque tenían que cuidarse. Y lo dejaron al albedrío de ellos. Señores, si quieren ustedes, eso es lo que llamaron el contagio de rebaño. Si ustedes quieren salir, contágiense. Las consecuencias son estas, pero el gobierno tiene esta política. Entonces, unos se quedaron, otros se rebelaron, como tú me dices, en Alemania, salieron. Es un pueblo que ha vivido en libertad. Entonces se sienten tan presionados, coaccionados, que tienen que expresar su rabia, ¿no?, a través de esas manifestaciones. Y tú me dirías, bueno, pero entonces no les importa la vida. Les importa la vida. Les importa la vida. Lo que pasa es que posiblemente era una señal de que el gobierno no tenía que haber hecho o adoptado las medidas para ese tipo de valores y de conciencia social. Debería haberlo tal vez hecho de otra manera. Y así ¿A usted le parece que eso es lo que se está haciendo en Guayaquil es lo correcto, sociólogo? Mire, ¿Es lo correcto para nuestra tierra caliente? Sí, yo creo que Guayaquil ha llegado a una especie de coexistencia y de ¿Hola? responsabilidad Ok. unitaria. Ahí. Digo que Guayaquil ha llegado a una especie de coexistencia, a saber convivir en lo que significa la disciplina social y el manejo de la gestión, en este caso del municipio. ¿Y por qué digo que ha llegado a una especie de coexistencia? Reconocerle lo que hace la alcaldesa. ¿Cómo le reconoce? Es asumir el cuidado, el distanciamiento, la disciplina social con responsabilidad. Y eso ha hecho de que no haya la segunda ola, como se estaba pronosticando que vendría y todo. Como se preveía, claro. Fíjate que las declaraciones de Cintia, de la alcaldesa, demuestran justamente lo que estamos analizando. Que más allá de que el COE nacional dijo, vamos a hacerlo las clases ya presenciales. Y ella dijo, no, aquí no va a haber clase presencial hasta por lo menos este año. ¿Qué significa eso? Que ella tenía la suficiente autoridad y el empoderamiento con sus ciudadanos para entender que ese mensaje le iba a caer bien a la ciudadanía, porque ya tuvo la ciudadanía todo un proceso de encierro de disciplina social y que sus hijos no lo va a exponer a un contagio, porque nadie sabe cuántos de los que van a ir puede estar contagiado o puede ser una persona que está afectada inactivamente. Me gustó mucho el tema de coexistencia y tiene que ver con creer en los gobernantes, no creer en el gobierno local. Tiene que ver en que yo me cuido y también creo las medidas que me están dando y de qué forma se están manejando. Lo has entendido clarísimo. Eso es una forma de convivir. Claro. ¿No? Racionalmente, corresponsablemente. Mira, corresponsable. La alcaldesa per se no puede resolver, ni un gobierno per se, por sí, resolver el problema. Si no existe esta coexistencia, estas identidades. Y liderazgo, ¿no? El liderazgo de creer lo que se me está diciendo, ¿no? De que la cabeza lo diga y sí, es conveniente. Entonces, ahí se coexiste, ¿no? Entre lo que te dicen y tu decisión. Ahora. ¿Y usted cómo está? ¿Está disciplinada? Siempre. Stalin, ¿tú crees que los chicos se afecten mucho sin ir al colegio, socialmente hablando? Si regresan al colegio. No, socialmente hablando, psicológicamente hablando. ¿Cuánto se pueden afectar los chicos? Por no ir al colegio, por no socializar, por no ir a un aula de clase, por no salir de la casa, por no escuchar al profesor. ¿Le puede afectar a los chicos? O sea, socialmente y psicológicamente hablando. A ver. Sobre todo a los niños y a los adolescentes, ¿no? Se dice que en estas situaciones tenemos que reinventarnos. Y reinventarnos, ¿qué significa? Replantearnos
nuestra forma de vida frente a la situación de amenaza que tenemos. La juventud ya vivió esto por 4 meses. Estuvo encerrada en su casa. No pudo salir a fiesta, que es también un relacionamiento social. No pudo salir con sus compañeros un fin de semana a fregar, a divertirse, que es un relacionamiento social. Y luego te preguntas, ¿cómo le ha afectado? No, se reinventaron. Se reinventaron y lo hicieron de otra manera. Lo hicieron a través de las redes sociales. Lo hicieron a través de otras formas. Tuvieron que inventarse, ingeniarse cosas. Es decir, que esto es bueno porque ha generado una especie de activación en nuevas motivaciones de relacionamiento social. Y es bueno. No creo que haya una afectación psicológica, creo que hay una readaptación, ¿no?, de aquellos comportamientos sociales en esa interacción social. Y sobre todo que los padres e hijos están interactuando más, ¿no? Que probablemente no interactuaban. Eso es fundamental. Yo creo que ha habido una cohesión en la vida familiar. Ajá. Eso como la célula fundamental de cohesión de la estructura de la sociedad, pero también esto, según las estadísticas, esta especie de confinamiento generó también en estratos sociales dispersiones, confrontaciones a nivel de familia, entre hijos, padres, madre y todo, que no se pudieron canalizar debidamente en términos de una justicia que atienda o que respalde o proteja, porque tampoco podían hacerlo, podían salir. Y cuando hemos entrevistado, por ejemplo, a personas que trabajan en el tema de la familia, de los jóvenes, de los sectores más vulnerables, dicen de los que abusos también, de los abusos intrafamiliares. de los abusos intrafamiliares, claro, y que han aumentado notablemente. Bueno, pero esto es un aprendizaje, María, y todos los que nos escuchan. Y este aprendizaje corresponde a no mirarse como alumnos ni profesores, sino mirarse como un todo en donde el conjunto de experiencias nos va a nosotros a dar una especie de metodología de convivencia social nueva. Lo que no sabemos es que esta materia, ¿para qué nos va a servir? ¿Para qué tú crees que nos sirve esta materia? Esta que estamos aprendiendo. ¿Para qué nos sirve qué? Esta materia COVID-19, porque todo el mundo dice, no, es aprendizaje, resiliencia, hay que salir adelante, dice que, pero han habido fallecimientos, han habido personas que se han quedado sin trabajo, ha habido obviamente violencia intrafamiliar, han habido muchas cosas negativas. Es una guerra. Esto tiene un costo. Las guerras tienen un costo. Las crisis económicas y sociales de los países tienen un costo. No es necesario que tú entres a una tumba o a un hueco y te entierren para decir que estás muerto. Hay crisis económicas y sociales que ponen a los ciudadanos como cadáveres insepultos, que no se mueren, pero que caminan como zombies, están muertos. ¿Por qué? Porque la pobreza, la desnutrición, la exclusión, la falta de empleo, oportunidad, ¿no?, el consumo de droga, la delincuencia, todo los atrapa. Y si tú te pones a contabilizar, esa pandemia mata mucho más gente en el mundo que este virus. ¿Y esa pandemia se ha exacerbado con la pandemia del COVID? Sí, se ha exacerbado, por supuesto. Porque si en condiciones normales tenías estos fenómenos o estos hechos sociales y económicos de crisis, cuando vino la pandemia fue el acabose total. Todas las posibilidades y oportunidades se terminaron. Es tanto que el confinamiento nos llevaba a una especie de decir hasta cuándo me dura la poquita plata que tengo en el bolsillo y hasta cuándo trabajo. Y después ya no trabajó y ya no tenía plata y tuvo que salir a la calle. Hay una cosa, fíjate, que me pareció muy importante, que el espíritu solidario del pueblo, yo en caso de Guayaquil, en los sectores donde yo podía, porque yo salía a los sectores en el tiempo, a pesar de que hasta me enfermé, fui contagiado por esto, había una especie de solidaridad impresionante. Impresionante. Subrealidad. Solidaridad. Solidaridad. Entre ellos, llévale la comida al de al lado, sabes que llévale este racimo de verde, repártele algo, fuera de las asistencias que daban los municipios, porque tú debemos entender, Mariela, que es imposible porque que estuviéramos repartiendo 3 millones, 4 millones de raciones, no, pues imposible. Le llevaba una ración y eso le duraba 15 días, pero ya después ya no tenía, había que darle al otro. Y de los otros que ya no tenían, ¿cómo se subsistían? Han subsistido por la solidaridad humana y social que se ha hecho manifiesto. Y eso crea una gran calidad
de ciudadanos que quieren a su ciudad, que quieren a su familia, que quieren a su gobernante. Eso es muy importante. Hoy por hoy, Guayaquil está identificado más con un rostro social y humano y solidario que con un rostro de gestión de desarrollo de la ciudad. Pero eso trasciende mucho más en el corazón de la gente que pensar que está haciendo o no puede estar haciendo una obra. Increíble, pero cierto, bonito, Stalin. Ahora, en relación a la conciencia social política, ¿cómo lo ves? Tú escribiste un artículo o enviaste una carta al director en esta semana, el 16 de agosto, pues, digamos, haciendo un llamado a la ciudadanía, de que los buenos ciudadanos, valga la redundancia, se postulen para ser políticos. ¿No te parece un poquito utópico? A ver, más que el llamamiento a los ciudadanos para encontrar valores en ciudadanos que puedan atender el desafío del quehacer político. Porque para ser político también hay que tener experiencia, Stalin. No solamente basta con ser bueno. Basta con también se conjugan otro tipo de elementos. Correcto. El tema de la experiencia es muy relativo. Y el tema de la formación profesional también es relativo. Nosotros hemos tenido... A veces. De repente por ahí sale uno, pero cada 100 años, cada 150 años. Pero lo de siempre... Es fundamental. Eso, la experiencia y el conocimiento es fundamental. Pero cuando yo escribí ese artículo, estaba indignado. Estaba indignado porque, al igual que usted, Mariela, nosotros que hacemos periodismo, que hacemos radio, todos los días le ponemos el termómetro, ¿no?, para medir la temperatura de la sociedad en los distintos aspectos, sociales, económicos, políticos. Y resulta que el tema de la corrupción nos atrapó tanto, y nos sigue atrapando, que aquellos problemas fundamentales que tenían que ver con el desempleo, con el COVID, con todo, ¿no?, fueron quedando relegados y fue tomando preeminencia el tema de la corrupción. Estaba indignado tanto porque yo creo que hay que decir las cosas. Porque uno se pregunta, esto de la corrupción, ¿cómo nos afecta? ¿Usted cree que el ciudadano pobre siente lejano esto? Hoy lo siente cercano. El 68% de la población considera que uno de los temas que debe resolverse y que se debe resolver a nivel del poder y de la política, ¿no?, es la corrupción. Que antes no pasaba, antes no estaba dentro del listado. Antes estaba en el quinto puesto. Exacto. No estaba en el orden de valores ni de prioridades de la gente. Exacto. Oye, pero sin embargo, no encuentra un enfoque cómo combatirlo y cómo ser protagonista para ese combate. Dice que tiene que resolverlo el poder y tiene que resolverlo la política. Y yo me pregunto, ¿acaso no es la política y el poder quienes han realizado todos estos actos de corrupción? La corrupción tiene tres patas: poder político, hay que decirlo, poder público y poder privado. Que alguien me decía, no seas muy duro, no puedes expresarlo así. Lo expreso así porque así es, pues. ¿Acaso no están involucrados todos los sectores en procesos de corrupción? Toditos. Ahora, luego uno dice, la corrupción y sus causas. Cuando ya te lo pones a mirar, ya no lo que se roba, ya porque eso fueron a engrosar las chequeras de los ladrones. Pero ¿qué causa? ¿Qué te afecta? ¿No? Cuando hay corrupción, retrasa el desarrollo y crecimiento económico de un Estado o de una sociedad. Cuando hay corrupción, todos los fondos se destinan a través de la intermediación y de la corrupción a otros intereses y grupos de poder que festinan el recurso del Estado, que es de todos nosotros. Se llevan la plata. Cuando se llevan la plata, no tenemos presupuesto para pagarle a los maestros, no tenemos presupuesto para pagarle a la policía, no tenemos presupuesto para la educación, para la salud. Cuando el Estado tiene que responder como derecho privativo fundamental a esos requerimientos de demanda de la población, porque nosotros pagamos para que nos atienda el Estado. El Estado se forma para una especie de contribución de servicio. Nosotros le aportamos con nuestros impuestos
Ellos tienen que darnos servicios. Los fundamentales, seguridad, educación, fundamental, ¿no? Actividad productiva, empleo, lo que sea. Fíjate lo que pasa. Nosotros creamos una plaza de trabajo que el Estado está obligado a dar y convertimos un ejército de gente productiva que dice que están en el sector informal. No, señor, están en el sector formal, que tienen el 48% de la economía. Está sobre la base del desarrollo de lo que le llaman informalidad. Pero no tenemos una política para apuntar a estimular y a formalizar todo ese proceso productivo. Se dedican los gobiernos a formalizar y a crear leyes para beneficiar a la estructura formal que por mucho tiempo ha venido manteniendo su desarrollo, ¿no? Y que, claro, debe tener estímulo también del gobierno, pero no descuidar esto que es fundamental. Entonces, el tema de la corrupción es un problema que no solamente está en que yo me pongo de acuerdo para delinquir contigo o con otra persona, sino que ha tomado la corrupción las estructuras institucionales del poder y del Estado. Y cuando esto ocurre, sí. ¿Cuándo esto ocurre? Y cuando esto ocurre, que el Estado está tomado, la institución está tomado, y todos los actores están en la mesa de la corrupción, tú creas un Estado delincuente. Ahora, ¿Por qué creas un Estado delincuente? Antes que me preguntes, porque no sé si me vas a preguntar sobre eso. ¿Y por qué creas un Estado delincuente? Porque esos gobiernos que atienden las demandas de la corrupción, fíjate que yo digo en mi artículo, ¿es posible que yo pueda elevar a categoría de cultura la corrupción? Es la que más prospera en el país. Esa es la industria que más prospera. Entonces, ¿por qué? Porque cuando ya tienes contaminado una estructura institucional y un Estado, que la crean el poder y la política, creando leyes que le dejan espacios discrecionales para los administradores de justicia, para quien administra el Estado, ¿no? En donde se festinan prácticamente todos los intereses. Y ahí se forman estas estructuras delincuentes y que provocan todos estos procesos de corrupción. Pero gracias a Dios podemos decir que no todo el mundo es corrupto, pero también quiero decirte y ser un portavoz de los ciudadanos. Cuando se habla de corrupción, la gente siempre tiene la punta de la lengua, es que siempre ha existido la corrupción. Siempre ha existido. ¿Cuál es la diferencia? Me explico. ¿Hubo algún momento en que se formó alguna estructura para que las cosas se den con mayor facilidad o con cierta normalidad? Claro. Es muy sencillo. ¿Cómo llegamos a esta etapa? ¿Cómo llegamos a este nivel de corrupción? Donde está tomada el Estado, la estructura institucional, la política, todas las sensibilidades productivas que hoy han aparecido involucrados en este proceso. La política está vinculada al poder. Y en medio de eso, cuando llegas al poder, ¿qué hay? Hay un clientelismo y una intermediación política, que lo toman los actores políticos y la traspasan las grandes mayorías para que ellos sean los que impulsan las candidaturas y a cambio le dicen, cuando yo gane, tienes tu puesto, tienes esto, tienes esto. Entonces, han cooptado esa conciencia social, han comprado, han manipulado. Entonces, si desde el principio tú le dices, tú tienes que apoyarme porque si me apoyas te voy a dar esto, evidentemente estoy estimulando no a conservar ni a preservar un valor ético, cívico de la política, sino a destruirlo. Y por ahí se origina todo este proceso. Cuando ya llegan al poder, evidentemente se arman todas estas estructuras, ¿no? Y se consuma el reparto y el festín de todos los recursos del Estado. Pero no me has contestado a la pregunta, a ver, Stalin. Yo te he dicho que ese tipo de cosas que la gente siempre dice, esto ha pasado siempre. Y este tipo de negociaciones, por decirlo de alguna manera, han pasado siempre. ¿Cuál es la diferencia? O sea, en algún momento hubo un cambio, tal vez hace unos 5 años, 6 años, donde las estructuras cambiaron de tal forma que se normalizaron ciertos procesos. Mira, no hay diferencia entre lo que hoy hay y lo que antes era. La corrupción es la corrupción en cualquier tiempo. Como concepto sí, como concepto sí, pero no como procesos. Unas etapas son más sofisticadas, son más vergonzantes,
que otras, pero son corrupción, se debe fundamentalmente a que cuando la estructura de un Estado y la institucionalidad está al servicio de la estructura política. Eso ya me lo dijiste, Stalin. Eso ya me lo dijiste. Ya. ¿Hubo algún quiebre en algún momento para que o sea, que la corrupción sea más normal? Te lo he preguntado 3 veces. O sea, que se normalice. Claro. ¿O no quieres hablar del tema? Voy a hablar sobre lo que tú me dices. Tú me estás preguntando en qué momento se institucionalizó. No sé si esa es la palabra, pero hubo un quiebre. Cuando tú concentras, cuando hay gobiernos que concentran el poder y controlan todas las instancias del Estado, que es la institucionalidad, en ese momento hay una agresión institucional y hay un incontrolado proceso de corrupción. El gobierno del expresidente Rafael Correa concentró el poder, controló las instituciones del Estado, armó una leyes y armó también una constitución que le daba todo ese predominio. Y ahí ocurrió que todo el dinero del recurso del Estado que aportaban los ciudadanos, que era por el petróleo, por los ingresos, ¿no?, fueron dedicados y orientados a otras actividades de gobierno que no correspondían a las demandas insatisfechas del pueblo en ese momento. Obras con sobreprecios, endeudamiento innecesario, porque había plata por el precio del petróleo. Es decir, ahí se descontroló todo. Y hoy sabemos que todo lo que analizamos de juicio de corrupción es de esa etapa del gobierno. Y no es que antes no ha habido, sí ha habido, claro. Y la expresión... Hola, hola, hola. La expresión del pueblo, ese político hace obras que se ha venido manteniendo, pero hoy por hoy ya no dice la gente, no importa, y dice, no, es demasiado, hay que castigarlo, los jueces tienen que llevarlo. ¿La impunidad es un problema? ¿La impunidad realmente es un problema en este país? ¿Es un problema realmente? ¿La impunidad poquito pues fomenta la corrupción? Un poquito Sí. No, yo diría que bastante. La discrecionalidad que hay en las autoridades y las leyes que se crearon para justamente generar esa discrecionalidad, es la discrecionalidad la antesala de la corrupción. Y la corrupción es el centro de la impunidad. La impunidad hace mucho más daño que el propio delito, porque deja en evidencia que está tomada toda una estructura jurídica, ¿no?, que debe responder a los intereses de administrar la justicia para quien lo necesite y cómo debe administrarse. Pero ellos la administran en función de juegos de intereses, donde prevalece la delincuencia y donde prevalece la corrupción. Y eso es lo que tenemos. Cuéntame, ¿quién tú crees que sea el próximo presidente del Ecuador? No tengo la varita mágica, pero lo que sí te puedo decir es que los que posiblemente podrían haber llegado a la segunda vuelta no están en la contienda electoral. No están en la contienda. ¿Ok? Ya, los que posiblemente podrían haber llegado, ¿no?, en un proceso democrático, electoral, a la segunda vuelta, podría haber sido Jaime Nebot. Se decía que Otto Sommerholder, posiblemente, y bueno, Lasso todavía está en la contienda. Pero si tú te pones a mirar, ¿qué cambio queremos si estamos haciendo siempre lo mismo? Son los mismos candidatos. Tienes un candidato nuevo ahí, opcionado para que llegue a la segunda vuelta. Dime. Lo mismo. Lucio Gutiérrez, señor Lasso, Alvarito, todos repitiendo por cuarta vez, por quinta vez, por séptima vez, el intento de llegar al gobierno. Entonces seguimos haciendo lo mismo en política y queremos decirle a esos políticos que me resuelvan el problema cuando ellos también han sido responsables de todo de la crisis que vivimos. Y ese era el motivo un poco de esta entrevista, ¿no? Que tú decías, bueno, queremos ver más a través del artículo de esta semana en El Universo, queremos ver a otra gente también que participe. ¿Te pareció bien, ya para finalizar, Stalin, te pareció acertada la decisión del vicepresidente de la República, Otto Sommerholder, de declinar su aspiración, o sea, la que hubiese sido su aspiración a ser presidente de la República? Yo lo dije en la mañana que me parece un acto de honestidad, ética y profesional, porque como tú decías antes, se necesita experiencia para llegar a gobernar, ¿no?
se necesita formación, él la tiene, pero tal vez quedándose afuera pueda constituirse en un referente, ¿no? De auditor social ciudadano del gobierno que llega, para que desde esa trinchera pueda articular un movimiento, pueda articular su propia organización, pueda encontrar sus alianzas que él dijo cuando renunció. Si esto me permite generar un escenario donde pueda yo concertar, unir y generar una agenda mínima para presentarle al país una salida a la crisis, bienvenida sea. No necesariamente, dijo él, siendo yo candidato a la presidencia. Es honesto en ese sentido, que nunca dijo que él iba a ser candidato a la presidencia. Fue coherente, ¿no? Fue coherente entre lo que él dijo y lo que ha hecho. Y lo que hizo. Fue muy coherente. Y eso es lo que ahora requiere la política, coherencia, ¿no? Requiere que los valores de la política estén al servicio de los grandes intereses de la nación y no al servicio del candidato o del partido. Y que las estructuras, partidos y movimientos que ahora se formen justamente para hacer el puente con la administración pública y que puedan a través de ese puente demandar, ¿no?, todas las valga la redundancia, las demandas insatisfechas de la población, puedan concretar esa demanda. La gran pregunta, pues, de mucha gente, sobre todo en redes sociales, ¿el expresidente Rafael Correa se puede candidatizar a vicepresidente? ¿Sí o no? Sí, no voy a contestar ni sí ni no, pero te voy a decir lo siguiente. Eso deben de contestarlo ni siquiera los entendidos y especialistas en la materia, que son los jueces y que son los profesionales entendidos en la materia, se ponen de acuerdo. Mucho menos un sociólogo. En este caso no voy a opinar si sí o no. Lo que sí es cierto es que todo esto que está pasando sobre la candidatura y proscribir al candidato Correa, ¿no?, el único beneficiario es él, su marca Correa. Es tanto que tiene 3 partidos donde él puede distribuir a su gente y decir, ándate allá por si acaso allá ganamos, ándate acá, ñaño, tú ponte allá, yo te pongo acá con otro candidato. ¿Y qué es lo que quiere al final? Más allá de que pueda candidatizarse, que creo que no, a la vicepresidencia, y lo que quiere llevar es un gran número de representantes en la Asamblea Nacional, para que con las alianzas que hace, tener una gran mayoría, y ya sabemos el resultado, ¿no? Impunidad en vez de inmunidad. ¿Y por qué quisieras votar tú para presidente? No tenemos todavía candidato, pero tendencia. Derecha, izquierda, centro. Tenemos candidatos, no tenemos tendencia, ¿no? Es que está tan difícil esto. No me guío por las ideologías partidarias, ni por la declaración de principios. Yo creo que aquí hay una ideología de la demanda del bienestar, de la demanda de los ciudadanos, de encontrar un modelo o un gobernante que se preocupe por su bienestar. Y yo creo que el que plantea un discurso así podría estar llegando. Stanley Poveda, muchísimas gracias, siempre un gusto. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Nature's Garden, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Interagua, Municipio de Quito, Ceviches de la Rumiñahui, Eta Fashion, Suavitel, Bancar, Calipto, McCormick, Produbanco, Chaide, Pintuco, Vita Leche, Pharmacies, Emapac, ATM, Claro.